Al final decidí desaparecer. Yo, en mi caso, era tirarme al mar. Me tiro al mar y ya está. Y en ese momento pues me surgió la necesidad de llamar a una de mis hermanas, a mi hermana mayor, y despedirme. Y oye, hasta aquí llegué, lo siento mucho, y hasta que ella creo que nombró la palabra mágica, que fue espérame. Espérame, que voy a hablar contigo, un momentín, espérame. Y la esperé, y aquí estoy. Mi hijo se llamaba Miquel, tenía 19 años, no tenía ninguno de los factores conocidos de riesgo, nunca lo había mencionado, nunca nos habían dicho nada sobre el tema del suicidio, nunca se habló en casa, y simplemente un día, por una simple discusión de pareja, en un mal momento y en un mal lugar, murió por suicidio. Cuando recuerdo ese día encerrada en un vestuario de trabajadores del tren, y que llorando, chillando, sentada en el suelo donde nadie me ofreció agua y donde yo no daba credibilidad a lo que había pasado, me encontré muy, muy sola, que nadie me daba nada, encerrada. Y después no puedes creer que esto te está pasando a ti, porque nunca piensas que esto te va a pasar a ti. Yo durante esa época no trabajaba y estuve 24 horas con ella todos los días, y bueno, al cabo de una semana y pico de tomar la medicación, pues cuando salimos a tomar un café con unos amigos, que ella nos dijo no, he quedado yo con una amiga para salir a dar una vuelta, nos fuimos a tomar un café, y cuando volvimos pues nos encontramos con que ella ya había tomado la decisión. Porque su decisión es que fue de una salida a un sufrimiento en un momento dado, y que esa decisión no está tomada en base a una libertad. Y esa es la gran creencia equivocada que hay en torno al suicidio. No es una decisión libre, es una decisión que está tomada bajo una presión de un sufrimiento emocional terrible, donde una situación que es normal, ellos lo viven, que es indefinida, que es para siempre, que es irresoluble, que no tiene solución, y por ello se le hace insoportable. Siempre te suelen decir, de esto se sale. Sí, vale, tranquilo, que de esto se sale, estate tranquilo, vale, muy bien. Y yo estaba rodando mi cabeza así, de esto se sale, de esto se sale, de esto se sale, pero a la vez estaba pensando otras cosas, que era el acabar, el quitarme, pero no quitarme del medio por sufrimiento propio, sino más que nada por no estorbar, por no hacer sufrir a los que tenía alrededor. Los pacientes vienen también muy desorientados, muy confusos, y pedir ayuda es complicado, puesto que el suicidio se vive con el estigma, ¿no?, social que tenemos, y los pacientes muchas veces lo llevan en secreto, cuesta mucho hablar de ello. Y como responsable de ello son los sentimientos de culpa, la vergüenza, la humillación. Entonces lo primero es una disposición de escucha activa, donde el paciente no se siente juzgado y sienta un contexto de seguridad. Lo que vienen es con un daño psicológico, ¿no?, con un dolor psicológico, mejor dicho, muy grande, y entonces poder hablar de ese dolor y poder limpiar. Bueno, buenas tardes nuevamente. La idea, mi objetivo es dar una charlita corta, más que nada para permitirles después por ahí hacer preguntas, porque como les decía hoy, hablar de suicidio es un tema gigante, ¿no? Acá hay variedad de edades. ¿Saben lo que es suicidio? ¿Todos saben lo que es suicidio? ¿Los chicos saben lo que es suicidio? ¿Sí? Bueno, de igual manera voy a decir el concepto que conocemos por suicidio. Es la muerte autoprovocada, ¿no? Es cuando la persona se autoprovoca la muerte, y es fundamental que exista lo que es la planificación y el deseo. A veces esas dos características se marcan porque no toda persona, por ahí hay otros términos, ¿no? Los terroristas, o si yo me quito la vida para salvar a otro, no necesariamente se considera eso suicidio, ¿no? Pero sí, si yo lo provoco, lo deseo, lo busco, lo planifico, entonces a eso llamamos suicidio. De igual manera existe lo que es la suicidabilidad, porque decir suicidio no necesariamente es
llegar al acto consumado del suicidio. Podemos hablar de idea suicida. La idea suicida es pensar en quitarme la vida, o fantasía suicida, es fantasear qué sería si, ¿no? El plan suicida, el acto suicida, es decir, hay muchísimas etapas y hay muchísimas formas. El intento frustro, intento y no consumado, ¿no? Entonces, si el intento frustro es cuando yo intenté y no salió, gracias a Dios, nosotros atendemos muchos pacientes con intentos frustros justamente para prevenir que esto vuelva a pasar, porque el factor de riesgo más alto es haber tenido intentos antes. Entonces esto siempre hay que tenerlo en cuenta, porque a veces lo vivimos mucho, lo vemos mucho, que hay personas que intentan un montón de veces y entonces la familia a veces no lo entiende y cree que es una cuestión de simplemente llamar la atención. El tema es que ese llamado a atención es un llamado a atención, ¿no? Está pidiendo ayuda, se intenta. Entonces, si está pidiendo ayuda, significa que necesita ayuda, y si lo ha intentado un montón de veces, es muy probable que lo siga intentando y que en algún momento eso suceda. En el año, hoy la Organización Mundial de la Salud habla de que fallecen 800.000 personas por año por suicidio. Es la cuarta causa de muerte, según la Organización Mundial de la Salud, en personas entre 15 y 25 años. Hoy en día, inclusive esto se ha estado investigando post-pandemia, ha empeorado el suicidio. Ha empeorado significa que hay cada vez más frecuencia de suicidio, especialmente más jóvenes, cada vez más jóvenes. Decimos entre 15, pero hoy en día ya podemos ver antes de los 15, 8 años, 11 años. Lamentablemente suceden, estas cosas suceden. Por eso también son muy importantes estas charlas, ¿no? Y hablar del tema, como decía esta señora, ¿no? En el video, en mi casa nunca se habló. Está bien, tampoco esto significa, por ahí hay un estigma que dice no hay que hablar del suicidio, no hay que hablar de la muerte, todo lo contrario. En realidad lo primero que nosotros como especialistas preguntamos, si alguien viene a nuestra consulta y nos dice está triste, no es la primera pregunta que le hacemos, por supuesto, pero una de las preguntas que le vamos a hacer es, ¿alguna vez tuviste pensamientos de muerte? ¿O alguna vez tuviste pensamientos de quitarte la vida? Que de paso esas son las dos grandes diferencias de lo que también siempre preguntamos. Porque el 90% de las personas que se suicidan o que tienen intentos de suicidio o ideas suicidas, el 90% tiene asociado un trastorno mental. Y cuando hablamos de trastorno mental, ¿a qué nos referimos? Lo más frecuente es, pensamos, la depresión, ¿no? El más frecuente es la esquizofrenia. La esquizofrenia, y se da en los jóvenes, la esquizofrenia es un cuadro psicótico. Psicótico significa donde hay pensamientos raros, alucinaciones, delirio. ¿A qué edad se da la esquizofrenia? 15 años, más o menos a partir de los 15 años en adelante. Sufren, las personas sufren mucho, no aguantan. Imagínense tener un pensamiento, una voz que nunca son agradables, entonces te estimula, te cansa y querés callar esas voces y quieren quitarse la vida y lo hacen. Le sigue, como más o menos en frecuencia, la depresión con síntomas psicóticos, que son personas con depresión, que cuando hablamos de depresión, son personas que, cuando hablamos de depresión es una enfermedad también, porque por ahí está mal dicho o vulgarmente hablar de, estoy depre, estoy bajón, pero no es tristeza. Yo puedo estar triste por una situación. Depresión es enfermedad. La persona con depresión puede ser que haya sucedido una cosa o no le haya sucedido absolutamente nada y en algún momento empieza a sentirse mal. La sensación de ahogo, que es angustia, el dolor en el pecho, eso es angustia. Cuando uno está triste no necesariamente tenemos angustia, es el dolor en el pecho, pensamientos feos, está todo mal. Como decía este señor, uno de los pensamientos que más te tortura es la culpa y la desesperanza. La persona con depresión tiene culpa. Entonces, por eso tiene ese pensamiento que, si ustedes son familiares, jamás van a pensar que es un estorbo. No, pero esa es la enfermedad mental. O sea, tu cabeza te engaña y te dice, sos un estorbo, no servís. Si vos no estarías,
tu familia estaría mejor. Es mentira, eso es mentira. Pero esa es la depresión y te va torturando así ese pensamiento. Hay falta de energía, falta de ganas, pero lo que más tortura es la angustia y los pensamientos feos que vos no los podés quitar. No puedes dormir porque esos pensamientos no te dejan dormir. Y así sucesivamente por semanas, por días, por meses, hasta que llega un momento donde empieza el pensamiento de muerte, que no necesariamente es el pensamiento de quitarse la vida. Son dos pensamientos diferentes. No sé si alguno de ustedes haya experimentado alguna vez, pero puede pasar de no quiero vivir esto no quiero vivir, basta, ¿no? Eso es cansancio. Como quisiera, hay la historia de Elías. Elías dijo eso hace, ¿no? La semana pasada cuando veíamos la historia de Elías, que le dijo a Dios, no tenía un pensamiento suicida, pero sí de muerte. Mátame, le dijo a Dios. Estaba estaba con una depresión. Es más, para mí estaba con una depresión porque Dios, a diferencia de otras historias, Dios no le habló, no le dijo nada. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en bienestar mental cuando alguien está deprimido? Comé, dormí, descansá. Cuidar el cuerpo. Dormí, comé, dormí, comé. Unos días, descansá. Para que la cabeza pare, para que pare la angustia, descansá. Después levántate. O sea, eso fue muy característico porque así trabajamos nosotros con los pacientes que sufren. No hay palabras. Con alguien con depresión y que está con ese pensamiento, no hay palabras. La persona que sufre así es como más o menos la sensación de una persona que acaba de perder un ser querido. ¿Hay palabras? Tenés que acompañar. Entonces, hay factores de protección y hay factores de riesgo en personas que pueden llegar al suicidio. Y habíamos dicho entonces, dentro de las enfermedades mentales, la depresión y el trastorno bipolar. ¿Por qué decimos bipolar en la depresión? Porque tiene que ver con el carácter impulsivo. Porque en realidad no son las personas con depresión las que se quitan la vida. Las personas con depresión en sí piensan en no quieren vivir, pero el que se quita la vida es el impulsivo. Como la historia que veíamos acá, de este chico que tal vez no tenía ningún factor, nunca lo había dicho, no era que una persona depresiva que estaba manifestando depresión, pero probablemente era adolescente. Y probablemente, como todo adolescente, no tienen experiencia ni estrategias de manejar situaciones de estrés. Entonces, como no saben manejar situaciones de estrés y porque son adolescentes, son impulsivos, frente a una situación de dificultad, toman de manera impulsiva una decisión y se quitan la vida, ¿no? Es impulsiva, lo hago sin pensar. Por eso también están asociados trastornos de personalidad, como lo que nosotros conocemos trastorno límite, que tiene que ver con esto. El trastorno límite tiene que ver con personas que no saben regular sus emociones, se frustran demasiado. Y esto aparece, deberíamos enseñar, los chicos deberían, todos deberíamos tener desde la infancia, aprender a regular nuestras emociones. ¿Qué sería regular emociones? Aprender a frustrarse, aprender a aburrirse, a tener un límite. Esto no significa aguantarse el malestar. Regular emociones significa saber manejar las emociones, enojarse y cómo lo dejas fluir, ponerte triste y cómo lo dejas fluir, no aguantarlo. Entonces, estos serían los factores a veces de riesgo o factores de protección si los hay. También hay factores de riesgo, ser soltero, así que hay que tener pareja para evitar el riesgo del suicidio. Es más frecuente el suicidio en hombres, pero es más frecuente que las mujeres lo intentemos. En cambio, el hombre va directo al acto. En cambio, las mujeres intentamos más, hay más frecuencia. Pero bueno, como decimos, que hayan muchos intentos de suicidio son pedidos de ayuda porque la persona está sufriendo. Dentro de lo que es el abordaje, cómo abordamos esto, es que siempre tenemos que hablar del tema y siempre tenemos que preguntar cómo está la persona, cómo se siente, y como decimos nosotros, ¿tenés pensamiento de muerte? ¿Alguna vez tuviste un pensamiento o una planificación de quitarse la vida? Porque eso es muy diferente.
Una cosa es no quiero vivir, otra cosa es que te dicen, no, pero tampoco significa que voy a ir a lastimarme. Porque imagínense, y es una forma de evaluar salud mental. Si alguien tuviera deseos de quitarse la vida, o si ustedes lo pensaran, y si ustedes están sanos mentalmente y pensarían, ¿cómo me quitaría la vida? Una de las cosas que naturalmente pensaríamos sería, por una cuestión de un reflejo, un instinto de supervivencia, es algo que no me lastime. Eso sería lo más lógico, pero las personas que se quitan la vida no tienen ese pensamiento, van a un acto impulsivo directamente. Por eso los métodos que utilizan son bastante cruentos. Bueno, yo quería dejar aquí, por ahí, la charla para después dejar libre a todas las preguntas que tienen. Muy bien, gracias Evangelina por el tratamiento de este tema. Recordemos las preguntitas, podemos ir elaborando, va a pasar la canastita para recolectar los papelitos y en su momento entonces vamos a preguntar a Evangelina. A continuación entonces vamos a proyectar el segundo videíto como disparador y después Mauricio va a tener una exposición. Imagínate que estás conversando con un grupo de amigos en una fiesta y de pronto sale un tema del cual nos da pena hablar, como hablar del suicidio. Hay personas a las que les produce incomodidad, les hace enrojecer las mejillas y prefieren levantarse, lo quieren evitar. Pero es importante enfrentarlo, aunque nos dé miedo pensar que más bien vamos a impulsar a alguien a quitarse la vida o que no sabríamos cómo acompañarle a superarlo. ¿Por qué es importante hablar? Solamente en el 2018 se registraron casi 400 suicidios en Costa Rica. Es más de una muerte al día. Lo que muy poca gente sabe es que el suicidio se puede prevenir y podemos ayudar rompiendo el silencio. Para eso, hay que saber que el deseo de quitarse la vida no tiene una sola razón. Existen gotas que derraman el vaso y se convierten en detonantes. A estas se les llama crisis. Es una situación que sobrepasa la capacidad de la persona de manejar un problema. Y ahí siente que toda su vida no tiene sentido y que no va a mejorar. Hay momentos personales, de trabajo o familiares que pueden provocar una crisis. Hay un deseo de detener el dolor y la muerte se presenta como la única alternativa. Es algo de locos, depresivos. ¿Todos los que se quieren quitar la vida tienen una enfermedad mental? No. Una crisis nos puede atacar en cualquier momento. Le puede pasar a gente cercana. ¿Te puede pasar a vos? Según investigaciones de la Universidad de Costa Rica, para prevenir el suicidio es importante hacer vínculos con personas que apreciemos, con lugares donde estemos cómodos y situaciones en que nos guste estar. Estas son redes que se tejen y si son fuertes, en momentos de crisis nos pueden sostener. Hay señales de alerta que nos pueden permitir saber si alguien está pensando en el suicidio. Cambios fuertes en los hábitos es una señal, como querer estar encerrado siempre cuando es alguien sociable, o más bien querer irse de fiesta todos los días siendo alguien tranquilo. O decir frases como, yo quisiera dormir y no levantarme jamás, quisiera ir a un lugar lejos y no volver nunca. Si tenemos sospecha de que alguien tiene intenciones suicidas, debemos tomar valor y tener el coraje de preguntar si está bien. Hay que hablar y abordarle directamente. ¿Has pensado en hacerte daño a vos mismo? ¿Pensás a veces en quitarte la vida? Son formas de provocar una conversación al respecto. Y aquí empieza nuestra labor más importante, escuchar. Esa escucha debe acompañar, hacer sentir a esa persona que nos interesa lo que tiene que decir y ayudarle a buscar alternativas. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos ir? Si yo señalo, juzgo o regaño, la otra persona se va a sentir mal y no vamos a ayudarle. Si después de conversar con nuestro familiar, amigo o amiga, pensamos que podría intentar suicidarse pronto, ¿qué hacer? Hay que ir de forma urgente al servicio de salud más cercano. No debemos dejar a esa persona sola hasta que pueda obtener ayuda profesional. Todo anuncio de intención suicida debe ser tomado en serio, que no sea más tabú. Hablarle a alguien y darle la oportunidad de hablar es una oportunidad de prevención. Hace 5 meses estaba almorzando en mi trabajo y
de repente recibí la llamada quizá más difícil que recibí en todo este año. Estaba en mi trabajo y alguien me llamó un poco confundido, diciéndome que había una persona que al parecer había intentado quitarse la vida. No tenía en claro el nombre, así que de repente cuando salió el nombre, al principio no me quedó claro quién era, hasta que entendí que era Germán, mi amigo, mi hermano. Dejé mi comida, lo habían llevado a la emergencia del sanatorio, trabajo en el sanatorio, así que salí corriendo hacia la emergencia sin saber muy claro con qué escenario me iba a encontrar. Mientras iba corriendo, pensé que yo iba a ayudar, pensé que iba como empleado del sanatorio, pero me di cuenta que no iba como empleado. Me di cuenta que iba como familiar, como amigo. Y aquel día me cambió la vida para siempre. Germán murió ese día. Y vinieron un montón de preguntas a mi cabeza. Vinieron un montón de sentimientos, dentro de los cuales te puedo hablar de enojo, bronca hacia mí, hacia Germán, preguntas, incertidumbres, dolor fuerte como pocas veces sentí en la vida, y muchas preguntas. Y vino la culpa. La culpa porque recordé que hacía 3 días atrás habíamos estado juntos, hacía 2 días atrás habíamos estado juntos y no vi nada. Porque el día anterior nos habíamos escrito por un mensaje y no vi nada. Porque esa mañana, cuando recibí algo lindo que sabía que tenía que compartirlo con él, no lo alcancé a compartir. No dije, le escribo más tarde. Y no le pude compartir eso lindo que teníamos juntos. Y empecé a preguntarme, ¿y si le hubiera mandado ese mensaje esa mañana? Son preguntas que he ido resolviendo en los últimos 5 meses. Pero yo no te quiero hablar porque no puedo abordar tan técnicamente el tema. Pero dentro de esas preguntas surgen un montón de cuestiones desde la teología y desde la religiosidad. Y como religiosos tenemos ciertos temas en los que somos muy expertos. Y poner experto entre comillas. Tenemos algunos temas, y reduzco lo religioso al religioso adventista, en los cuales somos muy expertos. Uno de ellos, la muerte. Porque nos diferencia de otras denominaciones. Somos expertos. Creemos ser expertos. Porque es un punto diferenciador tan grande que parece que nos pone por encima de otros y creemos que tenemos todas las respuestas respecto a la muerte. Y dentro de la muerte, resumido, llegamos muchas veces a este tipo de muerte. Hablaba con mi mamá ayer y me contaba que hace muchos años atrás, unos, 30 años atrás, se armó toda una discusión, un debate en la iglesia a la cual mi mamá iba. Porque una persona se había suicidado. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos el funeral? Y se armó toda una junta de iglesia para discutir cómo hacemos el funeral. Y gran parte de ellos se levantaron y dijeron, no podemos tener un funeral de esa persona en la iglesia. Y una parte se levantó y dijo, él no es salvo.
¿Y sabes qué? Cuando lo hace otro, cuando aquello le pasa a otro, es muy fácil apuntar. Pero cuando te pasa muy cerca, todo cambia. No es lo mismo cuando es aquel muchacho a cuando es tu amigo, tu hijo, tu hermano, tu papá. Y de repente toda tu teología ahí empieza a tambalearse un poco. Y saben, cuando pienso en la culpa, que es un factor del cual Eva habló, un factor del cual se mencionó en uno de los videos, y pienso en la Biblia, la culpa aparece como un factor del cual se menciona mucho en la Biblia. ¿Y sabes qué? Jesús vino a luchar en contra de la culpa. Vino a quitar la culpa. Y el que acusa es el que causa culpa, es el otro. Y en la Biblia solo hay dos lugares. O estás conmigo o desparramás, dijo Jesús, ¿no? Y el acusador es el causante de la culpa. Pero Jesús no vino a poner culpas. Así que yo quiero mencionar algunas cosas que nos quedan a los que quedamos después de que sufrimos la decisión que alguna persona cercana a nosotros puede haber tomado. Y Evangelina decía algo, la depresión, algunos trastornos, no son un sentimiento de malestar momentáneo, como a veces tenemos, son enfermedades. Y nunca había nadie sentirse culpable por tener una fiebre. Nunca había nadie sentirse culpable por tener apendicitis. Y sin embargo, la culpa aparece cuando nos enfermamos de la cabeza. Y parte de esa culpa está relacionada con nosotros. Parte de esa culpa está relacionada con nuestros conceptos, porque hemos asociado que si me enfermo de la cabeza es que tengo un problema con Dios, es que tengo falta de fe. Y déjame decirte, eso es mentira. Enfermarse de la cabeza, de la mente, es tan posible para el que tiene mucha o poca fe. Y si alguna persona está pasando por un proceso así, quiero que entiendas algo. Jesús vino a luchar para sacar la culpa, independientemente de lo que ha generado que llegues a ese punto de culpa. Jesús vino a quitar la culpa. Por lo tanto, cuando hablamos de una enfermedad, también nos damos cuenta que esa enfermedad a veces genera muerte. Y esa enfermedad genera muerte, pero quiero decirte algo. Tenemos que entender que primero vos y yo no somos dueños de entender quién es y quién no es salvo. Saquémonos esa idea de la cabeza. Vos y yo no estamos acá para determinar quién es y quién no es salvo. Y tenemos que sacarnos el mito de que un acto invalida todo lo que pasó antes. Tenemos que sacarnos ese mito, porque eso es lo que generamos. Y la religión muchas veces se vuelve en generadora de culpa, porque le hemos enseñado a nuestros hijos que si se equivocan, se invalidó todo lo que absolutamente hizo Jesús por ellos. Se invalida toda esa entrega que en algún momento han tenido. Y fantaseamos con estas ideas de qué pasa si un día yo me equivoco en algo y de repente me choca un bus por la calle, entonces que ya estoy perdido. Gente, el Evangelio no se trata de definir quién es y quién no es. El Evangelio es la buena noticia de que Jesús vino a salvar. Y fue la única motivación que llevó a generar un grupo, un movimiento a partir de Jesús viniendo a esta tierra. Y si vos y yo participamos de poner culpa sobre alguien, como te decía al principio, pertenecemos al otro bando. Una decisión no invalida todo lo que antes ocurrió. Déjame decirte, Dios no se aleja, no se molesta, ni te da la espalda en tu error.
Cuando era chiquito alguna vez escuché la frase de, si vas ahí, los ángeles no van con vos, ellos se quedan afuera, Dios no entra con vos a ciertos lugares. Wow, no sabía que vos y yo como seres humanos teníamos la capacidad de limitar al Dios omnipotente y omnipresente de a dónde ingresar y dónde no ingresar. Si uno de sus hijos está en un lugar, Dios puede y va a ingresar a buscarlo donde sea que estés. Y te menciono 2 versículos que me ayudan a entender esto. Dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Donde abundó qué? ¿Donde abundó el pecado? Sí. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó aquello que nos la aleja de Dios, nos lastima, donde abundó aquello que parece de lo cual no hay salida, es ahí donde aparece la gracia a funcionar. Si hoy hay algo en tu vida, un error, algo que pasó, algo que te hicieron, algo que hiciste y que pensás que no tiene remedio, es ahí donde sobreabunda la gracia. Y también dice la Biblia, y Dios le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dejemos de presentar el mito de que Dios se aleja del pecador, de que Dios no está cuando yo estoy mal. Y ¿sabes qué? Frente a estas situaciones me pregunto cuántas personas llegaron a un punto, a una decisión tan drástica, porque sintieron que no había vuelta a Dios. Porque sintieron que no era posible hablar esto, porque sintieron que había vergüenza si alguien venía a hablar de esto. Hoy tengo 1000 preguntas que todavía me quedan. Me pregunto si me faltó una charla más, un momento más. Pero también quiero decirte que una de las cosas que más difícil me ha tocado y me ha costado procesar es que ni vos ni yo somos los culpables de la decisión que alguien toma. Y esta quizá es la parte que más me ha costado procesar. Y quizá te la digo con las palabras, pero con el corazón todavía no estoy totalmente convencido. Racionalmente sí. Ni vos ni yo somos culpables. Y tenemos que entender eso. Y eso no quiere quitar, no debe quitarnos la responsabilidad de actuar hoy. No debe quitarnos la responsabilidad de hablar. Pero finalmente, al igual que Dios, nosotros podemos darle la libertad a la persona y la persona en su libertad va a tomar una decisión. Pero eso no nos hace a nosotros culpables. No te avergüences de admitir que quizá puedes tener una enfermedad mental. Dejemos de imponer vergüenza sobre hablar de psicología, de psiquiatría, de medicación, de tratamiento, de terapia. Porque es allí donde Dios puede manifestar su poder obrando en nuestras vidas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Con Germán no pasó lo que hace 20, 30 años atrás pasó en una iglesia de mi mamá. Porque en ese lugar donde parecía que el enemigo había vencido, volvió a sonar la esperanza, volvió a sonar la gracia, volvió a resplandecer el amor de Dios, del cual 1000 noches hablamos con Germán sentados en su auto afuera de mi casa cuando me iba a dejar y se nos iban 3 horas hablando. Vos y yo no somos dueños de la salvación, pero sí somos mensajeros de salvación. Mi deseo es que puedas entender que Dios está cercano en tu debilidad. Que puedas entender que en tu necesidad su poder se perfecciona. Que Él anhela acercarse ahí donde quizás sentís que nunca se podría acercar. Y déjame decirte que cada vez somos más los que vamos a tener el corazón abierto y los brazos abiertos para hablar sin juzgarte.
Cada vez somos más los que vamos a poderte hablar de esto. Y por último, cierro con un momento en el que Jesús llegó hasta el Getsemaní. Y me alegra saber que Jesús supo y sabe exactamente por lo que Germán pasó. Jesús, estando ahí en el Getsemaní, dice Marcos, que comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo: siento en el alma tristeza de muerte. En otras palabras, siento que me voy a morir, siento una angustia tan grande que me hace sentir cercano a la muerte. Si hoy tuviste o si has tenido el sentimiento de muerte, la idea o la gana de no vivir, déjame decirte que Jesús entiende exactamente por lo que estás pasando. Y pasar por ese lugar no te hace menos cristiano. Jesús, el Hijo de Dios, pasó por el sentimiento. Y ese mismo Jesús experimentado en dolor, ese mismo Jesús está dispuesto a socorrernos hoy. Desde ya, gracias por estas exposiciones que sin lugar a dudas han contribuido mucho a nuestro conocimiento. A partir de ahora los invitamos a tomar asiento, relajarse un poco más, distenderse y vamos a pasar al momento de las preguntas que tenemos aquí en esta canastita. Si hubiera alguna pregunta más, puede acercarse hasta aquí y podemos entonces comenzar a plantearles a nuestros expositores. Bien, voy a tomar una al azar y vamos a comenzar. Esta es una pregunta metodológica. ¿Cómo enfrentar la frustración, emociones tristes en los niños? ¿Qué hacer para calmarlos en ese momento? Psicólogo también. Así los dos opinamos. Bueno, el tema de regulación emocional, por suerte creo que eso es algo positivo porque yo tengo un niño de 7 años y lo he visto llegar a la casa con tareas de la carita feliz, la carita triste. Los padres acá o los niños deben haber visto eso, supongo. Quiero creer que sí. Bueno, eso es una forma de empezar a saber regular emociones, porque en realidad para regular emociones tengo que reconocer las emociones. Entonces, por ejemplo, acá todos los chicos tienen que saber qué es sentirse triste, qué es sentirse enojado, qué es sentirse frustrado, qué es sentirse feliz, qué es sentir vergüenza. Hay una rueda de emociones, ¿no? Porque si yo quiero controlar una emoción, tengo que saber identificarla. Y entonces a veces controlar no necesariamente es aguantar o limitar, y por ahí a veces, y soy mamá y me autoculpo también con cosas sin querer que uno hace, pero fíjense que a veces las mamás hacemos cuando un niño se cae y se lastima, que es algo que siempre lo escuchamos. No pasó nada, pero me duele, pero no pasó nada. Sí pasó. ¿No? Entonces eso es inhibir una demostración. Entonces después cuando son adolescentes y tienen esas frustraciones no saben expresarlas. Es donde aparecen otras cosas, ¿no? Como cortes o impulsividad. Entonces, una vez hay un libro que habla de regulación emocional y vi una expresión muy, muy interesante como metafórica para entenderlo. Regular emociones es como permitir que el agua fluya con un colador. ¿Qué sería el colador? O sea, porque uno a veces piensa no, bloquea, deja de llorar. Esa es otra que hacemos las mamás. Deja de llorar, ¿no? No expreses la emoción, sería. Y
tener la emoción, porque las emociones nos identifican algo. La emoción significa hay algo que está pasando. Son como las señales de tránsito, ¿no? Rojo, amarillo, verde. Esas son las emociones. Lo que Dios nos dio también, las emociones, lo que nos permite, esto me hace bien, esto me hace mal, tengo miedo, esto me trae tristeza. Es como las sensaciones en el cuerpo. Si yo acerco la mano al fuego, me va a quemar. Si yo no tuviera esa sensación, el fuego me quema y yo me lastimo. En cambio, entonces las emociones sí nos sirven. El tema es, ¿cómo puedo regularla? Dejar fluir. ¿Te duele? Sí, es esperable que te duela. ¿Llora? ¿Estás enojado? Y sí, te entiendo, puede ser que estés enojado. Bueno, expresa tu enojo. Exprésalo. De formas asertivas, por supuesto, ¿no? No rompiendo cosas o tirando. Bueno, salvo que pueda haber ciertas situaciones de qué se podría romper si están muy enojados los chicos, como son muy impulsivos. A veces en terapia por lo menos manejamos vamos a romper un almohadón, rompamos algo para expresar, vamos a golpear el almohadón, expresar. Entonces el colador es como, bueno, liberar la emoción, dejarla fluir con filtro. Con filtro, pero sí dejarla fluir, no bloquearla. Quizá sumándome un poco, Evangelina me recordó, vos sos psicólogo también, no puedo huir de las preguntas, así que está bien, es verdad, no voy a huir. No, quizás solo agrego por ahí, y lo complemento lo que ella está diciendo también desde la parte teológica, las emociones no son malas, ni siquiera las emociones como el enojo. No son malas las emociones. Mira, déjame decirte que las emociones fueron creadas por Dios para permitirnos reaccionar frente a las situaciones. Dios es tan inteligente que nos permitió las emociones para saber reaccionar. La emoción del miedo nos hace correr frente al peligro. Qué bueno, gracias a Dios que existe el miedo. Las emociones no son malas. Lo que puede terminar convirtiéndose en algo malo son cómo las llevamos a cabo, cómo las canalizamos hacia un lugar o hacia otro. Entonces, sacarnos la idea de que hay emociones malas y emociones buenas, la alegría es buena, el enojo es malo. No, la emoción es emoción. Lo importante es qué hacemos con esa emoción. Y mira, estudié psicología, pero creo que 2 de los momentos donde más aprendí de las emociones fueron con 2 mamás. Una, me pasó con esto, estaba con una mamá, su hijo se cayó y yo automáticamente lo levanté y le dije, tranquilo, tranquilo, no pasó nada. Y la mamá me dijo, discúlpame, yo no le digo esa frase a mi hijo. ¿Viste? 5 años de carrera tirados en un momento por... Yo no le digo esta frase a mi hijo, porque sí le... Pucha, se me olvidó. Y pensamos que es algo tan simple, pero esos actos simples son los que van marcando lo que nuestro hijo va a hacer el día de mañana. Vos pensá, adulto, ¿cuántas cosas, cuántas historias tenés en tu vida que han marcado quién vos sos y cómo actuás hoy? Pensalo. Yo tengo historias particulares, así que las recuerdo con memoria exacta de cosas donde mis emociones fueron inhibidas porque porque había porque 1000 razones y me marcan hasta el día de hoy. Esos pequeños gestos, esos pequeños momentos van a determinar cómo vamos a ir canalizando nuestras emociones. Bien, justo hablando un poco de emociones o de cómo nos sentimos, esta pregunta dice, ¿cómo se puede controlar la ansiedad? Es cortita, pero... Bueno, ansiedad es otro tema, pero bueno, si podemos resumirlo sería, ansiedad puede ser miedo, tensión, preocupación, ¿no? Pero una cosa es una ansiedad normal y otra cosa sería una ansiedad patológica. Entonces, en principio, reconocer eso, ¿no? Si estoy frente a una ansiedad normal, qué sé yo, voy a rendir un examen, es lógico que voy a estar ansioso, voy a agarrar el vehículo en un lugar donde haya mucho tránsito, voy a estar ansioso. Esa ansiedad, en realidad, como decía Mauri, es lo que te protege, porque esa reacción que es frente a la demanda, lo que tu organismo necesita. Ahora, si hablamos de ansiedad patológica, sería cuando tengo una preocupación excesiva o un miedo excesivo, y ahí es donde hay que determinar a ver si la persona se está enfermando de la ansiedad o tiene un estilo de personalidad ansioso, ¿no?
Si una persona se estuviera enfermando de la ansiedad, tiene que ver con agotamiento. Cuando nosotros llamamos de trastorno de ansiedad, pánico, TOC, mucho tiene que ver, obviamente, una predisposición genética que tenemos que tener, un desencadenante, pero tiene mucho que ver con agotamiento. Entonces, una de las principales cosas que le preguntamos a alguien que está muy ansioso, con un estado de preocupación excesiva, tensión, insomnio, es ¿cómo se está cuidando? ¿Cuántas horas dormís? ¿Cuántas horas trabajás? ¿Haces actividad física? ¿Cómo te alimentás? Entonces, en principio, eso que parece tan simple, pero los 8 remedios naturales, es decir, corregir los hábitos, en principio corregir los hábitos. Si vos corregís nuestra cabeza y nuestro cuerpo, es como, un auto, ¿no? Dios nos dio este cuerpo, pero es como tener un auto. Si no le hacemos el service, si no le cuidamos, no va a andar porque a mí se me ocurra que ande. No, entonces hay que cuidarlo. El cuerpo necesita horas de sueño, necesita descanso, necesita una buena alimentación, si no, no va a funcionar como yo quiero. Necesita actividades recreativas, es decir, tampoco funciona trabajar 20 horas por día, necesita esos momentos de descanso, es decir, un equilibrio justamente para saber cuidarse. Sería una de las formas de regular la ansiedad, como también, y esto está demostrado científicamente, tener fe en Dios. Porque tener fe en Dios es justamente algo que es un regalo que no todas las personas tienen, y no estoy hablando de la religión adventista. Tener fe tiene que ver, hay un término en psicología que es el locus del control, ¿no? De dónde pones tus preocupaciones, dónde pones tu carga, que es lo que nosotros decimos, ¿dónde ponemos nuestras cargas? Dios tiene nuestra carga, ¿no? Pero ¿qué significa que Dios tenga nuestra carga? Imagínense, bueno, ¿qué es la cosa más preciada que ustedes tienen? Fíjense, es como decir, bueno, mi hijo es la cosa más preciada que yo tengo. Entonces, si vos confías en alguien, ¿qué es confiar? Fe, es entregás, ¿no? Entregar. Y entregar es con fe. Entonces, si yo suelto eso, suelto mis preocupaciones y las doy a Dios, eso tiene que bajar también ese estado de preocupación, tensión o miedo que tenemos las personas que tenemos fe en Dios. Excelente. Acá hay una serie de preguntas que giran en torno a lo mismo. Es el abordaje, la problemática del abordaje al profesional. ¿Sirve hablarle, que uno le hable a la persona dando ánimo, o solo conviene más bien reservarlo para el profesional cuando sabemos que está pasando una depresión o una situación de riesgo? También, ¿es bueno intervenir si la persona da vueltas para ir al profesional? ¿Le llevo al profesional a la casa? ¿La llevo de los pelos al profesional? ¿O es perjudicial la presión que le podemos poner? ¿Es bueno insistir en esto? ¿O dejamos también ciertos niveles de sufrimiento en la persona para que reaccione? ¿Cómo se maneja esta tensión? Bueno, pensando en la primera parte de la pregunta, yo soy súper partidario de hablar, pero, tenemos un montón de frases. Yo soy muy loquito de las palabras. A mí me gustan las palabras. Para mí, si vos vas a decir todo, es todo. Entonces, a veces cuando discuto con Romy, ¿no? Ella me dice alguna vez, ¿no? No, porque todas las veces dejaste la puerta abierta. Y yo le pregunto, ¿todas? ¿Siempre? Y ella ya sabe, porque ya sabe que soy quisquilloso de las palabras yo. Bueno, no siempre. Es una forma de decir. No es una forma de decir, le digo. No es una forma de decir, me está diciendo. Siempre es siempre. Bueno, a veces has dejado abierta la puerta y me molesta. Ok, listo. Ahí ya podemos hablar, le digo entonces. Perfecto, ¿no? Pobre. ¿Quién la mandó a casarse con un psicólogo? No, ¿viste? No, pobre. Pero bueno, pensando en eso, tenemos muchas frases prefabricadas, muchas cosas prefabricadas como el sí, te entiendo. Esa es para mí terrible, porque no sé si realmente yo puedo decirle a alguien, te entiendo. No es lo mismo decir, te entiendo a, mira, estoy acá con vos, podés hablarme si querés. Fíjate qué diferente, le estoy dando un mensaje similar al que le quiero dar, pero con palabras. Y para mí las palabras son determinantes en lo que vamos a decir. Para mí debemos cuidar esas frases prefabricadas, y si no tenemos frases, más vale primero, y una de las cosas de que Evangelina habló, que mencionaron los videos, es importante estar dispuesto a escuchar. Escucha activa. ¿Qué significa escucha activa? Estar ahí presente.
Porque a veces estamos queriendo escuchar, pero yo ya estoy pensando, sí, a mí me pasó lo mismo. Y, sí, te entiendo porque a mí me pasó lo mismo. Flaco, no estamos hablando de vos. No vengas a hacerte protagonista. No, estamos hablando de Él. Permitámonos escuchar. Permitámonos antes de... Y no te pasa esto. ¿Cuántas veces te pasa que nos comparamos? Conozco personas, y quizás yo mismo he estado ahí, que cuando yo le digo, no, vos sabés que me fue mal en el examen. Uy, me acuerdo, sí, a mí me fue muy mal en el... Invalidado completamente mi situación. Dejamos de hablar de que a mí me fue mal en el examen y te estoy hablando de una pavadita, ¿no? De algo pequeño. Pero eso lo llevamos muchas veces a situaciones y cuando vos invalidás, empezás a cada vez cerrar más, que esa persona pueda abrirse. Sí creo en hablar, pero me gusta pensar en hablar conscientemente, estar ahí, pensar en lo que voy a decir. Y si creo que lo que voy a decir, no sé cómo, más vale reservarme y decir, acá estoy. Respecto a forzar a alguien a llevarle un terapeuta, creo que dependerá la situación en la que estemos viviendo, ¿no? No es lo mismo vivir una situación de extrema emergencia, donde necesitamos hacer una intervención inmediata, por un intento de suicidio, por una emergencia drástica, a estar frente a una situación de una persona que está atravesando una crisis o un momento donde sobre todo necesitamos poder trabajar con la voluntad de la persona. Es muy difícil lograr trabajar algo si esa persona no accede, entonces forzarla a algo, a exponerse a algo, quizá no va a ser precisamente lo más productivo en ese momento. No quiere decir que no deberíamos dejar de invitar, de buscar, de intentar. Igual que esto lo conoces, en realidad sí podemos y tenemos que obligar a los pacientes, a veces, obviamente, como decía Mauri, depende de la circunstancia. La mayoría de las personas con depresión, trastorno depresivo mayor severo, en realidad no buscan ayuda. Porque como vos decías, la culpa, los pensamientos feos, no buscan ayuda, se ahogan en que está todo mal. ¿Qué voy a buscar? La desesperanza. Entonces, ¿qué voy a buscar ayuda si nada? ¿Qué me va a decir un terapeuta? Algo de lo que yo ya sé. Entonces, la mayoría de las personas con esa depresión severa son traídas al consultorio, porque su cabeza les está engañando. Y en realidad, los médicos psiquiatras, en el único momento donde nosotros podemos ir en contra de la voluntad de una persona y obligarlas, les guste o no les guste, es si yo determino o me impresiona que esa persona corre riesgo de vida para sí o para otros. O sea, si yo tengo un paciente que me traen o viene y me dice, sí tengo pensamientos de muerte, sí tengo pensamientos suicidas, entonces nuestra próxima pregunta es, ¿cómo lo hiciste o qué pensaste? ¿Cuál es tu plan? Porque una cosa es que me diga, no sé, tengo pastillas, o todavía no sé, o que me diga, mi mamá tiene un arma, o ya guardé la soga. Ahí yo tengo la obligación de, se va a quedar conmigo esa noche. Esa noche, le guste o no le guste, pero no, medio en chiste, medio en serio, porque está enferma. Está enferma. Si está llegando a ese límite, nosotros tenemos la obligación de ayudar, porque es más, si yo no la interno a la fuerza y escribí eso en la historia clínica y el familiar se entera, puede hacerme un juicio. Porque yo tengo la obligación en ese momento de intervenir. E intervenir significa que lo voy a internar a la fuerza. La fuerza tampoco significa como las películas, la vamos a agarrar a las fuerzas. En la camisa de fuerza. Claro, Eva, sí, entren. No, pero sí con persuasión y palabras. Y obviamente ahí es donde trabajamos mucho con las familias. Se tiene que quedar. En nuestro servicio, por ejemplo, que es una internación abierta, tiene que quedarse, no puede quedarse solo, tiene que quedarse con alguien, no se pone acompañantes terapéuticos. Si el riesgo es más o menos, entonces se va a ir a la casa con el familiar, lo voy a ver mañana. Obviamente se da medicación, hay medicación que tenemos que se usan como antisuicida, no son mágicas, pero es las herramientas que tenemos, entonces para ir quitando ese pensamiento suicida, que no es el pensamiento de muerte. La persona que no quiere vivir, lucha, no me quiero matar, pero no quiero vivir así.
diferente querer quitarse la vida. En cambio, la persona cuando quiere quitarse la vida ya está en frío y te lo va a decir en frío. Sí, ya lo planifiqué, ya sé lo que voy a hacer. Por eso también no se identifican a veces y ven esas historias de, pero si ayer estaba riéndome, ya lo tenía planeado. Por eso estaba tranquilo, porque ya lo había planeado. Entonces sí podemos intervenir a la fuerza. Entonces si la familia ve si hay algún riesgo, ¿y qué pierden si le llevan el terapeuta a la fuerza? Yo sugeriría que sí, si fuera mi familiar, sí. A veces es mejor, ¿no? Bueno, acá hay también otras preguntas que dice, ¿qué puedo hacer si una persona menor o adolescente viene a mí y me dice que se quiere suicidar o que no quiere vivir más? Por ahí también acá decía que se cree o preguntan si es cierto que es como más común en adolescentes y en niños que suceda esto, ¿no? Y cómo se puede reaccionar, qué se puede decir o cómo ayudarlo, ¿no? En el caso de que sean niños o adolescentes que vengan y te digan eso. Si es menor de edad, justamente agrava más todo lo que es legal en el sentido de el padre. Lo primero que tienen que avisar es a los papás, sí o sí. Por ejemplo, si a mí me tocara atender un menor y más allá que nosotros se sabe que hay un secreto profesional, pero yo voy a ir en contra de ese secreto profesional porque tiene que ver con la vida de la persona. Entonces eso sí yo tengo que avisar. Se avisa sí o sí a los papás. Obviamente lo primero, digamos, como persona es como decía Mauricio, escuchar, hablar, contener. Después de que lo escuchaste y lo contuviste, llámale al papá y se lo avisa para que, bueno, se trate eso. Claro, y en el caso de que se lo digan a otra persona que no sea su terapeuta, por ejemplo, a un amigo, a su propia madre, que el apoyo sería llevarlo. Sí, justamente, ahí creo que es lo que dice Evangelina, ¿no? Eso, vos tenés, sobre todo cuando estamos frente a un menor de edad, vos tenés que llamar, aunque te dijo, no, mira, te lo cuento a vos, pero si es una persona menor, sobre todo de edad, que estamos ahí frente a un riesgo inminente de vida, es importante ir y hablar. Sí, hacé tu parte de contener, de escuchar, va a ser importante, quédate, ofrecerle quedarte con él, ofrecerle quedarte con ella, lo que necesite, pero tenemos que ir y hablarlo con las personas cercanas, con sus familiares, con responsables. Los niños y los adolescentes son un grupo etario de mayor riesgo que el adulto, porque, como decíamos, no tienen todavía experiencias de vida, no saben regular sus emociones, son altamente impulsivos, y fíjense que dentro de los factores de protección era tener hijos, estar casados, y los niños no tienen eso. Entonces no tienen sus factores. ¿Por qué estarían? ¿Cuál sería su motivación de vida? Entonces son un grupo de alto riesgo. Sin lugar a dudas es muy atrapante el tema y nos van a quedar preguntas en el tintero, pero gran parte de las inquietudes se están respondiendo. Una de estas inquietudes dice, ¿hay algún patrón o patrones a detectar, a tener en cuenta de que una persona con depresión está pensando, está premeditando, está elaborando su plan de autoeliminación? ¿Hay algún tiempo específico en una persona que está cursando una depresión para la planificación o puede ser espontáneo de un momento para el otro que tome la decisión? La forma de identificar no es que va a haber un patrón, todas las personas son diferentes, todas las personas con depresión van a ser diferentes y los tiempos son diferentes, porque inclusive puede aparecer la idea y después desaparece, es decir, es dinámico, ¿no? Sí, por eso es fundamental hablarlo, como decía Mauricio, es hablarlo, es preguntar, ¿te sentís bien? ¿Te sentís mal? ¿Alguna vez pensaste en quitarte la vida? Es como estimular, hablar, porque es más, si la persona lo dice y no lo quiere hacer, el hecho que lo diga le va a bajar muchísimo la ansiedad. El hecho que lo diga, nomás que lo pueda poner afuera, tengo pensamiento de no quiero vivir. Es decir, eso es ayuda para no hacerlo. No es que lo estamos estimulando, eso es un mito, digamos. Si no lo hablamos, o si lo hablamos, lo estimulamos. Al revés, si lo hablamos, lo desestimamos. ¿Y cuál era la otra pregunta? Si se puede detectar, o sea, esta cuestión de que la persona pueda estar premeditándolo, o si creemos, o se puede prevenir la decisión de un momento para otro, o sea, como... Lo del suicidio, hay muchos casos también porque existe
Vieron que decían el 90% está asociado a trastornos mentales, ¿no? Como depresión. Pero hay un grupo, que ahí es donde están todas las preguntas médicas, ¿no? De dónde viene, que se llama impulso suicida. No hay causa, no hay nada. Es un impulso suicida. Hace unos meses atrás, con todo esto que pasó con mi amigo, me tocó hablar con una persona que me decía, y a mí me ayudó a entender mucho algo. Esta persona me decía, Mauri, mira, hubo un momento en mi vida en que yo pasé un evento particular y cuando después yo fui con la psiquiatra, después del evento que tuve, la psiquiatra me preguntó, ¿pero vos tuviste intentos, lo pensaste antes, lo planificaste? No, nunca. Pero ese día vivió un evento particular en el cual el dolor en esta persona fue tan fuerte que sintió un deseo de quitarse la vida para apagar ese dolor y ya lo tenía pensado dónde lo iba a hacer, qué iba a hacer, y me dice, no es que yo no amo a la persona con la que estoy, no es que no amo a mis hijos, es que viene un impulso tan fuerte y por eso tenemos que sacarnos la idea de que somos expertos respecto a un tema o a la decisión que una persona toma. Hay un montón de preguntas ahí. Esta persona me decía, yo lo iba a hacer, ¿sabes qué me detuvo de hacerlo? Que hubo personas que actuaron en el momento sin saber que estaban actuando para mí. Eso fue la diferencia. Si no, ya tenía el lugar, dónde y cómo lo iba a hacer. Entonces, ojalá hubiera un manual, ¿no? Qué bueno que hay factores de riesgo para estudiar. Qué bueno que hay formas de tratar los trastornos y qué bueno que estos factores nos pueden dar indicios y podemos saber. Qué importante es hacer las preguntas, permitirnos hacer la pregunta, ¿pensaste alguna vez? Es una buena forma, hablarlo directamente. Qué bueno que cada vez está menos este mito de si lo hablas parece que lo vas a empujar. No, al contrario. Hablarlo va a generar que esta persona se alivie un poco, comparta esa carga con alguien y va a ser beneficioso para ella, lo más probable. Pero ojalá tuviéramos un manual así de regla, de decir 1, 2, 3 y es listo, resuelto. Es complejo el tema, no por eso no deberíamos hablarlo, al contrario. Muy bien, como que queda un poco también al descubierto el tema y no se sienten que son, como se dice la frase, sapo de otro pozo. Entonces está bueno poder charlarlo, ¿no? Acá una de las preguntas es por ahí un poco más teológica, pero leo las dos. Dice, ¿una mala alimentación puede dañar algo en el cerebro que lleve a una persona a pensar en el suicidio? Y la otra dice, ¿podemos asociar el suicidio con la obra de Satanás en la vida de las personas? Respondo la médica y te dejo la segunda. En realidad de la alimentación justamente tiene que ver un poco con mi estudio de investigación. Son hipótesis, de igual manera, son hipótesis. El cerebro es grasa. El cerebro está hecho, es un tejido de grasa, ¿no? Entonces, para que funcione la serotonina, no sé si alguna vez escucharon, la serotonina es un neurotransmisor que tiene que ver con la regulación emocional, tiene que ver con los impulsos. Esto es un neurotransmisor muy estudiado en suicidio, pero necesita receptores que se pegan al cerebro para que funcione. Pero si vos no comes grasas, no hay receptores. Si no hay receptores, por más que tengas serotonina, no funcionan. Entonces sí se ha visto en muchos países, igual son hipótesis, que depende del tipo de alimentación, hay menos riesgo suicida. Y eso también, muy interesante, que se está viendo hoy en día, ¿no? Vieron que hay todavía una línea de no comer cremas, no comer manteca, no comer aceite, ¿no? Como evitar las grasas. Pero el cerebro está hecho de grasas. Es decir, está bien, hay que tener una alimentación saludable, pero tampoco hay que irse al otro extremo, ¿no? Entonces, bueno, justamente a mí es me resulta de mucho interés el tema de la alimentación porque para mí hay mucho ahí, tiene mucho que ver con la alimentación, entre otras cosas, por supuesto. Así que... Una dieta un poco más equilibrada y no excesiva. Creo que Evangelina le alegró el almuerzo del domingo a varios, ¿no? Mucha crema para los ravioles mañana. Antisuicida es eso. No, me estoy cuidando de ideas. Decís, no, bueno. La segunda pregunta hablaba de si Satanás, ¿cómo era si Satanás tenía algo que ver con...? Sí. ¿Podemos asociar el suicidio con la obra de Satanás en la vida de las personas? Mira, totalmente. Fíjate que hay algo interesante.
dos cosas interesantes. Uno, nacemos con un instinto para la vida, de protección a la vida, que creo que es un regalo de Dios. Naturalmente venimos programados para proteger la vida. Dios nos da eso en nuestro sistema. Y segundo, la obra de Satanás, si la tuviéramos que resumir, ¿en qué consiste la obra de Satanás? En decir que Dios es mentiroso, en decir que Dios es un Dios autoritario y en decir que Dios es un Dios que se impone y que como se impone, cuando vos te alejas no vas a regresar. Y esto tiene mucho que ver con este tipo de pensamientos y situaciones. Y obviamente no quiero ser reduccionista, ojo, no quiero decir que todas las personas que tienen un intento suicida o que se suicidaron pasaron por este pensamiento. Pero definitivamente podemos pensar que la obra de Satanás tiene que ver con quitar la vida. Su obra es dañar y mientras más daño hace, más va a cumplir la obra que está intentando hacer. Y el pecado genera eso. Genera que nos vamos alejando tanto de Dios a un punto que sentimos que estamos abandonados. Fíjate que Jesús, y vuelvo a Jesús mismo vivió esto. Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo dijo en la cruz. Y no sé si te has puesto a pensar en esta frase alguna vez, pero te pregunto, ¿el Padre había abandonado a Jesús? ¿El Padre estaba lejos de Jesús? No, el pecado lo llevó a este sentimiento, y esto es el pecado lo que genera. Genera este sentimiento de alejarnos, de que nos separamos, y gran parte de la obra es no poder volver así. No poder volver así. Entonces, yo creo que la obra de Satanás definitivamente está ahí, pero, ojo con lo que estoy diciendo, tampoco estoy queriendo caer en que todo se soluciona ahí. Vamos a orar y vamos a estar bien y todo va a estar bien. No vayas con la psiquiatra, los medicamentos. No. Ojo, porque por ahí tenemos ese otro extremo, que desde lo espiritual y de la fe tenemos que... No, dejemos de separar las cosas. Un tratamiento espiritual se complementa directamente y funciona perfectamente con un tratamiento psiquiátrico, con una buena medicación, con una medicación bien regulada por una persona que lo sepa hacer, con una buena terapia, con un buen proceso terapéutico. Una cosa no quita la otra. Nosotros hemos dividido, como que esto es lo espiritual, esto es lo físico. No, Dios habla, ve al hombre en integral, de manera integral. Entonces, una cosa no quita la otra, pero sí. Estamos frente a la obra de Satanás cuando él vino a destruir y Jesús vino a lo contrario, Jesús vino a dar vida y Él es el que tiene también esa posibilidad de obrar en nosotros. Muy bien, arribamos a las últimas dos inquietudes y después cerramos nuestro programa. Tenemos datos de la causa más común en Argentina que lleve al suicidio, la causa o las causas. Y lo otro tiene que ver con controlar los ataques de autolastimarse. Si hay una metodología, si es correcto frenar a la persona, detenerla, o si tiene que desahogar y permitirle un margen de acción en este sentido. Factores no hay únicos, como recién veíamos, es multifactorial, porque va a depender que una persona tenga esto de si tiene o no tiene una enfermedad mental, si ha tenido traumas en la infancia, si tiene todos estos factores psicosociales que decíamos, si hay antecedentes genéticos o familiares, que eso influye muchísimo también, que tiene que ver con el nivel de impulsividad. Entonces no es que hay una sola causa, digamos, es multifactorial, que también va a ir dependiendo de todas las edades. Con respecto a lo de las autoflagelaciones, no depende, o sea, no les diría que libérelo tampoco, ¿no? Porque se puede lastimar, pero tampoco sería, o sea, hay que darle ayuda a esa persona. Es decir, frenarlo y sí, bueno, agarrarle la mano, pero un rato le vas a frenar así, pero el malestar no se lo quitaste, ¿no? Entonces, esa persona necesita tratamiento psicológico, principalmente psicológico, porque tiene que aprender a regular sus emociones de una manera diferente. Fíjate que las autoflagelaciones tienen que ver con una forma, me ha tocado hablar con algunas personas que lo hacen, lo han hecho, y es literalmente para ellos es liberación, ¿no? Entonces, frenar eso, a ver, y que se entienda, ¿no? Como le está diciendo Evangelina, no es que estamos diciendo, no, que lo haga, no, pero esa persona necesita liberar algo, entonces necesitamos encontrar la forma de que esa persona pueda liberar eso que tiene de una forma adecuada, de una forma correcta.
Entonces, simplemente tapar una parte sería como ponerle una cinta a la luz amarillita del auto, volviendo al ejemplo del auto, ¿no? Si yo tapo con una cinta negra la luz amarillita del auto, listo, no está más Para mí sería hacer eso, o sea, listo, no lo está, ya está, se solucionó. Es como, y no. O retar, o eso O retar, no sirve. o decir, no, ¿por qué lo estás haciendo? No, porque es más, si vos le decías a una persona así, bueno, en ese momento de frustración, grita o llorá, no lo saben hacer. No lo saben hacer. Justamente por eso necesitan cortarse. Entonces tienen que aprender otras formas, pero como un proceso, como un aprendizaje, entonces no va a ser inmediato. Y tenemos que entender, ¿no? Si lo vemos desde nuestro lugar, que quizá vos no lo haces o nunca lo pensaste en tu vida, claro, no lo vas a poder entender jamás. Y muchas veces eso es lo que nos pasa, que lo intentamos ver, ¿no? Pero ¿cómo va a ser? Si duele, si no es la forma, no. Tenemos que tener una actitud comprensiva para poder acompañar a la persona a encontrar ese proceso terapéutico que le lleve a saber regular sus emociones. Muy bien. Hemos arribado al final. Saludamos a Maure y a Eva. Gracias por acompañarnos.